Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero conversar sobre la unidad que deberíamos tener en Cristo, como cristianos. ¿Cómo es que podemos saber que somos cristianos? La verdad es que no podemos juzgar a otros si eso no es cristiano. Cometemos un error cuando decimos que una persona no es cristiana porque está pecando, por ejemplo, porque si fuera cristiana no estaría pecando. Y lo cierto es que todos pecamos, aún siendo cristianos. Y que tarde o temprano nos arrepentimos, volvemos a Dios porque Él nos atrae hacia Él. Y perfectamente alguien puede ser como el hijo pródigo, que es cristiano, que de verdad cree en fe en Jesucristo, pero está perdido y que básicamente Dios Padre, con su amor, con su perdón, su misericordia, deja las 99 ovejas y va por esa oveja perdida que se había apartado y la trae de regreso al redil. Entonces nosotros realmente no tenemos una regla, una medición para poder decir a alguien es cristiano o no. Entonces, ¿cuál es la única, entre comillas, certeza que podemos tener? Es que si alguien creyó o no creyó el verdadero evangelio. Versus, por ejemplo, obras u otra cosa, que haya que hacer sacrificio para ganarse la salvación y el favor de Dios. Nosotros sabemos por 1 Corintios 15 que el evangelio es la buena noticia de que nosotros, cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, como dice Efesios 2, como nosotros estamos perdidos, Jesús vino, se hizo hombre, siendo Dios, no estimó como cosa que aferrarse, se hizo hombre y vivió una vida perfecta como hombre, murió por nuestros pecados, pagó con su muerte la paga que deberíamos tener nosotros, y en su resurrección venció la muerte y venció a Satanás, por supuesto, y nos ha dado vida a todos los que creemos en Él, en fe. Entonces, el Padre dice también que Él nos llama, por medio del Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a Cristo, y todo el que va a Cristo no lo echan fuera. Todo el que va a Cristo en arrepentimiento es hijo de Dios. Y también nos dice en Juan 1 que el que cree en el nombre del Señor Jesucristo le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, a modo de resumen, un cristiano es alguien que cree el Evangelio, con fe. Alguien que sin obras, sin porque dejó de pecar, no porque es buena persona, no porque va a la iglesia, alguien que creyó en el Evangelio de corazón, es salvo. Aun cuando después se aparte, él pudiera haber creído con fe y después volver al camino correcto. No podemos juzgarlo. Y además está la promesa en Romanos 8 de que si amamos a Cristo, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ninguna cosa creada, ni siquiera nosotros mismos que fuimos creados. Ni el pecado, ni la muerte, ni las cosas, las potestades, ni nada. Entonces, un cristiano es alguien que creyó en fe el Evangelio, independiente de lo que pase después. Algunos pueden argumentar que quien se aparta y quien se pone a pecar realmente evidencia que no fue cristiano, pero la verdad es que no lo sabemos y dejemos que Dios juzgue, no nosotros. Entonces, ¿de qué trata este video? Tras esta larga introducción de 3 minutos, es que como cristianos debemos estar unidos porque eso es lo que pidió Jesús, eso es lo que anhela Jesús. Y lo vamos a leer en un ratito más en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Hoy en día hay muchas religiones cristianas, entre comillas religiones cristianas, que es anglicanos, presbiterianos, bautistas, metodistas, luteranos, podemos mencionar tantas, pentecostales, iglesias viñas, cuánta iglesia y denominación hay. Y se empiezan a separar y a catalogar por ciertas doctrinas, que la verdad es algo bueno, poner ciertas etiquetas para poder rápidamente definirnos, catalogarnos y poder saber lo que creemos. Por ejemplo, alguien continuista, alguien cesacionista, se puede diferenciar en que cree o no cree en los dones espirituales, la continuación de todos los dones espirituales. O alguien calvinista versus alguien arminiano, podemos decir que alguien cree en las doctrinas de la gracia, que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo y no por mérito, mientras que quizá el arminiano dice que nosotros escogemos a Dios, nosotros tenemos cierto mérito, entre comillas, de poder acercarnos a Cristo y por eso somos salvos. Que Dios vio que nosotros le íbamos a aceptar en vez de nosotros haber ido a Cristo porque Dios nos buscó antes. Entonces podemos tener diferencias, algunos que creen que pueden haber pastoras mujeres, otros que por ningún motivo pueden haber pastoras mujeres, unos de que todavía está el don de profecía y otros que no, etc. Entonces eso va generando las divisiones. Algunos bautizan pequeños, niños, otros no bautizan niños. Entonces se empiezan a generar ciertas categorías, ciertas etiquetas, que es bueno en cierto sentido para poder saber lo que creemos o de qué manera interpretamos la Escritura, pero en ningún motivo puede ser eso división.
Si hacemos división en la iglesia, aún entre cristianos, estamos haciendo un flaco favor al Evangelio, a la expansión del reino y a la gloria de Dios. Entonces vamos a leer ahora en Juan, capítulo 17. Yo voy a leer desde la nueva traducción viviente, la NTV, y voy a leer desde el versículo 20 hasta el 23. Dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán por mí el mensaje de ellos. En el contexto, Jesús está a punto de ascender al Padre, ya cumplió su obra, y le está diciendo: yo me merezco, entre comillas, volver a tener la gloria que tenía antes de bajar a la tierra como un hombre, y quiero volver a la gloria que tenía antes, pero te pido por ellos, primero por los discípulos, eso está hablando en los primeros versículos, por los discípulos que tú me has dado y que están llevando el mensaje, y ahora nos dice: pero no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Entonces ahí estamos incluidos nosotros creemos por el mensaje de ellos, en los evangelios, por los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Marcos, todos ellos nos dejaron el evangelio, los evangelios y el Nuevo Testamento, y nosotros creemos por ellos básicamente. Entonces estamos incluidos en ese grupo. Te pido que todos sean uno, así como yo y tú somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es súper importante. ¿Para qué quiere que estén unidos? ¿Para qué quiere que estemos unidos en Él, así como Él unido y es uno con el Padre? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta, y nuevamente, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Ahí está la clave. Si nosotros queremos ser exitosos, podríamos decir de alguna manera, en el evangelismo, en alcanzar a los perdidos, en llevar el amor de Dios hacia el prójimo, hacia el perdido, hacia los cojos, los ciegos, hacia los pobres, como dice la Escritura, a los desamparados, si queremos llevar ese mensaje de amor, la mejor manera es que lo hagamos estando unidos. Si estamos unidos, ellos van a poder creer que el Hijo fue enviado por el Padre. Si nosotros estamos desunidos, en peleas, en divisiones, el mundo no cree. Entonces voy a complementar con dos versículos muy importantes que nos pueden dar un poquito más de luz con respecto al tema de las divisiones. Voy a ir primero a Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice: Pablo, hablando a los filipenses, mandándole una carta desde la cárcel incluso, le dice: es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. O sea, Pablo, estando encarcelado, había personas que estaban predicando el Evangelio por vanagloria y con la mala intención de hacer maldad, para llevar más aflicciones a Pablo. Pero no obstante, dice Pablo, aunque sea de mala intención y sin ningún buen motivo, aunque lo hagan por maldad, entre comillas, si están predicando de Cristo, no se lo impidan. Si nosotros pensamos, eventualmente, este no es el caso mío por supuesto, pero si nosotros pensamos que un anglicano está muy equivocado porque bautiza niños, por ejemplo, y que no debería hacerlo, entonces empezamos a estar contra ellos, estamos equivocados. Porque aún si ellos estuvieran equivocados, y aún si es que ellos de verdad, que insisto, no es el caso, si aún ellos de verdad lo están haciendo de mala intención y están tratando de llevar más aflicción a los cristianos, no importa si el evangelio no adulterado está siendo predicado, amén, me gozo, nos deberíamos gozar. Lo mismo pasa en capítulo de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Voy hacia allá. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40. 9, 38 al 40. Dice así: Juan le dijo a Jesús: Maestro,
Vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. O sea, podríamos decir que a lo mejor eventualmente Pablo se pudiera equivocar. Pablo quizás está actuando humanamente, dice, pucha, qué buena que se predique el Evangelio, no importa. Pero Jesús absolutamente no se puede equivocar. Y Juan le está diciendo, hay gente que está predicando el Evangelio, o más bien, hay gente que está echando fuera demonios en tu nombre, básicamente. Y se lo impedimos porque ellos no eran de nosotros, no eran de los apóstoles, no eran de tus seguidores, tus discípulos cercanos. Entonces se lo impedimos. ¿Y qué dice Jesús? No se lo impidan, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Aun cuando hayan otras denominaciones, y a lo mejor, por ejemplo, no estamos de acuerdo con los pentecostales, o no estamos de acuerdo con los bautistas, o no estamos de acuerdo con X denominación cristiana, si esa persona es creyente en el Evangelio, es cristiana. Si esa persona es cristiana y está predicando de Cristo, aun cuando tenga ciertas interpretaciones que no conjugan con las nuestras, y creemos que están equivocados, no importa, estamos unidos en Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y en Efesios 2 habla sobre todo eso, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, el templo de Cristo, y que cada uno de nosotros somos distintos, que algunos podemos ser como una oreja, un oído, el ojo, la boca, que si fuéramos todos iguales no podríamos edificarnos mutuamente, no podríamos hacer todas las tareas, las labores que tenemos como iglesia, como templo del Espíritu Santo y de Dios. Nosotros somos diferentes, las denominaciones son diferentes, cada persona cristiana son diferentes, pero somos unidos en Cristo. Y aún con nuestras particularidades, con nuestras distintas personalidades, con nuestros distintos dones, gente que va con dones espirituales adicionales como de lenguas, de predicación, de palabras de conocimiento, u otros que son mucho más correctos, solo escritura y muy cerrado en la interpretación literal. También está bien, hay para todo. Y hay gente que va a alcanzar la salvación gracias a los muy conservadores y gracias a los muy espirituales, entre comillas, con harto Espíritu Santo. Y van a alcanzar, si es que el Evangelio verdadero es predicado, van a alcanzar la salvación gracias a nuestra unidad y gracias a nuestro amor, ya sea por un pastor o por una pastora o por una persona que no sirve en la iglesia todavía en un rol importante, entre comillas, y que está con mucho amor predicando el Evangelio en la calle, por su cuenta, o a los vecinos o a los familiares, va a llegar igual a la salvación, porque dice aquí el Evangelio de Juan, como leímos en versículo 17, la unidad de la iglesia y el amor va a hacer que la gente crea que Dios envió al Hijo para nuestra salvación. Y eso es importante, amigos. Entonces, solamente quiero concluir con esto. No peleemos con otras denominaciones cristianas. Si sabemos que son cristianos, que creen en el verdadero evangelio, que son hijos de Dios, Dios tiene misericordia de sus hijos. Dios tiene gracia con sus hijos. Dios nos perdona a nosotros nuestros pecados a diario. Si estamos equivocados con una interpretación, o a lo mejor el otro está equivocado con una interpretación, no importa, tratemos de no equivocarnos, pero mientras tanto nos vamos a equivocar, somos imperfectos. Solamente hay un justo, una sola persona que no ha pecado, y ese es Jesucristo, nadie más. Y mientras no vuelva a Cristo, mientras no seamos glorificados con nuevos cuerpos y vivir en el nuevo cielo y nueva tierra, vamos a seguir equivocándonos. Pero de momento, si estamos en Cristo, estamos unidos, somos un solo pueblo, un solo templo del Espíritu Santo, y debemos estar unidos en amor, amándonos uno a otro, humillándonos uno a otro, considerando al otro como superior a nosotros, dice también en otros pasajes, para que el mundo sepa que el Padre envió al Hijo para salvación, por rescate, por sus escogidos. Eso, amigos. Si te gusta esta reflexión, este mensaje, compártelo, hazle like. Y si no, muy bien. Lo importante es que te llegue a tu corazón y que realmente dejemos de dividirnos entre hermanos.